Pero vamos a la palabra del Señor y vamos a hablar en el día de hoy de un texto, gracias papi, de un texto muy interesante que muestra una de las realidades que Santiago nos viene hablando sobre una práctica muy común en nuestra vida. Y es una práctica que tenemos la tendencia de pasarla desapercibida, pero que nos enfrenta directamente a Dios. Una práctica que nos gusta mucho como seres humanos, pero que desagrada en su totalidad a Dios. ¿O acaso no le gusta a usted cuando alguien se le acerca y le dice, supiste la última? Y nos entra un cosquilleo. En estos días yo estaba escuchando algo con Flor Ángel, una comedia, y era una señora que decía que ella no acepta chismes en su casa, porque hay gente que no sabe chismear. Hay gente que viene y le dice, mira, fulanito de tal hizo tal cosa. Y ella dice, a mí no me vengan con chisme, que yo no acepto eso. Y si usted va a venir con un chisme, tiene que prepararme. Tiene que comenzar y decirme, yo te traje hoy algo que mira, cuando tú escuches eso, nos gusta. Y la palabra de Dios nos alerta acerca de eso. Santiago viene hablando desde el capítulo 3, desde el capítulo 2, de ciertas cosas que nos llevan a vivir una fe contraria o un modelo de fe que no es lo que el Señor ha diseñado para nosotros. Y en el capítulo 4, después de confrontarnos directamente en que todas esas cosas nos llevan a aliarnos con el mundo y a darle la espalda a Dios, Santiago comienza en el texto que terminamos la semana pasada a decirnos cómo vamos a caminar correctamente delante de Dios. Por eso Él nos enseñó en el capítulo 4, en los versos del 1 al 10, que una fe dinámica camina con Dios. Camina con Dios porque se somete a Dios, lo pone a Él en primer lugar, deja la amistad con el mundo para concentrarse en Dios. Pero hay dos cosas más que Él nos da en ese capítulo, y es que una fe dinámica reconoce a Dios como el juez verdadero. Y eso vamos a ver en el día de hoy. Nosotros podemos ir a un tribunal y escuchar todos los procesos que allí se hacen. Podemos escuchar las acusaciones, los argumentos, podemos hacer nosotros mismos nuestra idea de lo que está pasando, pero hay algo que no podemos hacer y es ocupar la silla del juez. No somos nosotros los que podemos dictar la sentencia en el caso que estamos observando, y esa es la realidad de la vida. Nosotros lo estamos viendo todo, pero ni usted ni yo tenemos la capacidad de dictar la sentencia sobre lo que estamos viendo. Y eso es lo que nos enseña Santiago. Versículos 11 y 12 del capítulo 4. Mira cómo dice. Hermanos, recuérdate que cada vez que Santiago usa esa palabra hermanos, va a introducir un tema nuevo. Va a enseñarnos algo diferente. Lo hemos visto en muchas ocasiones cuando él dice hermanos míos, manteniendo un tono muy amoroso y pastoral dentro de la carta. Aquí él va a hacer lo mismo y él dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Padre, gracias por tu palabra, gracias porque cada día tú confrontas, alientas y animas nuestro corazón con ella. Nuestra oración en este momento es que tú dirijas nuestros ojos, nuestro corazón, todos nuestros sentidos a ella, de forma tal que no haya distracción alguna que impida que sea predicada, sea recibida como debe serlo, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Este texto nosotros pensamos que va a hablarnos del chisme y de la murmuración. Habla de eso, pero el centro, el enfoque principal, donde Él quiere que nosotros pongamos atención, no es en la murmuración y el chisme, sino en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque murmurar, porque involucrarnos en una vida de chisme es un pecado que no tiene que ver con el otro, sino que tiene que ver en cómo nosotros estamos viendo a Dios.
en nuestra vida. Santiago nos ha llamado aquí a someternos a Dios. Dice, resisten al diablo y él va a huir de ustedes. Acérquense al Señor y él se acercará a ustedes. Pero ahora Santiago quiere llevarnos a ver cómo luce esa humildad con relación a los hermanos. No podemos decir que estamos humillados delante de Dios. No podemos decir que estamos viviendo una fe dinámica, una fe verdadera delante de Dios, cuando decidimos levantarnos como jueces arrogantes contra los demás hermanos. Una cosa no cuadra con la otra. Eso no es posible. Santiago quiere que entendamos eso, porque no podemos doblar nuestras rodillas al Señor y luego levantarnos como jueces a juzgar a las personas que están alrededor de nosotros. Este texto nos muestra eso, nos quiere llevar a ver, Santiago en el capítulo 4 nos quiere llevar a Dios como, llevar a ver a Dios como el Señor, aquel delante de quien tenemos que someternos. Quiere llevarnos a ver a Dios como el juez para que no ocupemos su lugar. Y termina el capítulo 4 mostrándonos a Dios como el Dios soberano para que entendamos que nosotros no tenemos el control de la situación, sino que la tiene Dios. Eso es lo que Santiago quiere mostrarnos aquí. Y en la porción que tenemos, versos 11 y 12, nos lleva a ver que la fe dinámica reconoce a Dios como el juez. Y lo primero que nos enseña, lo encontramos en el verso 11, es que la fe dinámica reconoce a Dios como juez al evitar destruir al hermano con sus palabras. Mira cómo comienza Santiago una vez más. Hermanos míos, no hablen mal los unos de los otros. No hablen mal los unos de los otros. Santiago está volviendo a uno de los temas principales que ha tratado a lo largo del libro, el problema de nuestras palabras, el problema de la lengua. Desde el inicio Santiago está hablando de eso. En el capítulo 1, verso 19, nos dice, sean tardos para hablar, escuchen mucho y hablen poco, es lo que está diciendo Santiago. Nos está diciendo, como nos dicen popularmente, tú tienes 2 oídos y una boca, escucha más y habla menos. Más adelante, en ese mismo capítulo 1, en el verso 26, él dice, la religión, la verdadera fe se muestra cuando tú puedes refrenar tu lengua. Cuando tú puedes refrenar las palabras que van a destruir a los demás. Y podemos recordar que en el capítulo 3, Santiago habla de la lengua como un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas, que tiene un gran poder tanto para la bendición como para la destrucción. Y no es que Santiago es repetitivo, no es que Santiago está patinando en el mismo lugar. En cada vez que nos habla de ese tema, nos está hablando para enseñarnos o ilustrarnos una función diferente. Y lo hace porque, tal como dijo nuestro Señor Jesús, la lengua muestra lo que nosotros somos. Recuerda que el Señor dijo en Mateo capítulo 12, de la abundancia del corazón habla la lengua. Hermano, lo que nosotros tenemos dentro es lo que sale por nuestra boca. Lo que nosotros estamos pensando un día revienta y sale. Y sale a través de nuestras palabras. La expresión que Santiago usa aquí, no hablen mal, traduce un verbo griego que significa hablar en contra de alguien. Santiago está diciendo, no hables en contra de los demás. Esta palabra significa desacreditar, difamar o usar la palabra, aun sea verdadera, con la intención de perjudicar a otra persona. Porque déjame decirte, mi hermano, la palabra destructiva no es solamente la mentira. Muchas veces nosotros usamos cosas que son verdaderas con la intención de destruir al otro. Porque lo decimos cuando no lo tenemos que decir. Porque lo hablamos con quien no lo tenemos que hablar. Porque se la restrujamos al hermano en un momento donde ya nada tiene que ver con eso. Aún las palabras verdaderas, si no las usamos de manera correcta, se convierten en palabras destructivas. Pero yo creo que tú sepas algo. Santiago no está prohibiendo aquí cualquier evaluación moral que tú y yo podamos hacer. La Biblia nos llama a discernir, a corregir, a exhortar, a restaurar. El problema es que no hacemos eso con amor, que no lo hacemos con la intención de ayudar al hermano. El problema de las palabras es que usamos la lengua como un arma para destruir
cuando debemos usarla como un arma para amar y restaurar. Recuérdate que el mismo Señor Jesús hablando dice que con la misma vara que tú aplicas el juicio, con esa misma vara tú serás juzgado. El problema no es que tengamos que hacer un juicio, el problema es la manera en cómo lo hacemos. Y Santiago está diciendo aquí, cuídate de eso. No hablen mal los unos de los otros, no lo hagan. Es por eso que cada vez, mi hermano, que vamos a hablar, tenemos que preguntarnos, ¿por qué yo voy a hablar? ¿Por qué yo estoy diciendo eso? ¿A quién se lo estoy diciendo? ¿Tengo yo el derecho a decir eso? Yo me sé la última, pero estoy yo llamado a decirla. ¿Soy yo el que tengo que enfrentar eso? Y si lo hago, ¿estoy buscando restaurar o estoy buscando destruir? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy siendo pecaminoso al hablar? ¿Usted sabe por qué tenemos que preguntarnos eso? Porque Santiago nos da una palabra muy importante. Santiago no está hablando de cualquiera. ¿De quién está hablando Santiago allí? Mira el texto. Santiago está hablando del hermano. Santiago está hablando del hermano. Él no hablen mal de la gente. Él dice, hermanos, no hablen mal unos con otros. La persona que está siendo objeto de tu murmuración no es esa persona, no es el difícil del grupo, no es la complicada de la iglesia, no es el problemático. Esa persona de quien tú estás hablando mal, ¿sabe quién es? Es tu hermano. Es tu hermano, eso es lo que dice Santiago. Pareciera como si la murmuración produce en nosotros cierta amnesia espiritual momentánea que nos lleva a olvidar que la persona a quien estoy murmurando es mi hermano. Santiago nos alerta por eso. Santiago quiere que tú y yo recordemos quién es esa persona y quiere que recordemos las palabras de Jesús. El Señor dijo, si tu hermano peca contra ti, murmúralo, acábalo, dale duro. ¿Ha un vestido cortando tela con él? No. Mateo capítulo 18 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Habla con él, confróntalo con su pecado. El apóstol Pablo dice, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, no murmurarlo. Así que la alternativa bíblica contra la murmuración no es la indiferencia. Yo me voy a meter en eso. Yo no es mi problema. La alternativa bíblica contra la murmuración no es la indiferencia, sino es la restauración. Y hay una diferencia importante y sencilla. La confrontación bíblica habla con el hermano, pero la murmuración nos lleva a hablar en contra del hermano. Esa es la gran diferencia. Pequeña, pero sencilla. La confrontación bíblica busca restaurar, recuperar al hermano, pero la murmuración busca exponer al hermano con su pecado. Mientras la confrontación ora, la murmuración comenta y se viste de espiritualidad y viene y te dice, hermano, hay que orar por el pastor, porque tú no sabes. Desde hermano, mire, desde que una gente se introduzca a su conversación de esa manera, córtelo ahí mismo, porque viene con una murmuración. Seguro que va a murmurar. La confrontación bíblica ama al hermano, pero la murmuración disfruta de su caída. Son dos cosas sencillas, pero que van en una dirección totalmente opuestas. Así que quiero darte una regla, mi hermano, una regla pastoral, una regla que yo aplico diariamente en mi caminar con ustedes. No hables en contra de tu hermano si tú no estás dispuesto a hablar con tu hermano. No hables de él. Pastor, ¿es que hay que orar por él? Sí, pero si tú no estás dispuesto a ir a hablar con él primero, ni siquiera ores. Y si ora para que el Señor te ayude a hablar con el hermano. Pero no cometas el pecado de caer en la murmuración. ¿Sabe por qué? Porque la murmuración es el producto o el resultado de un juicio que ya nos hemos hecho en el corazón. Cuando nosotros murmuramos, estamos sacando el veredicto final del juicio que ya nuestro corazón y nuestra mente se ha hecho. Y una de las cosas que Santiago nos está mandando a hacer desde atrás es a no tratar con indiferencia a los hermanos. Que la fe dinámica reconoce a Dios como juez, evitando destruir al hermano con sus palabras. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo no conocemos el corazón del hermano. Tú y yo no lo conocemos. Podemos ver cosas que se reflejan, pero tú y yo no conocemos su interior.
Además, en ninguna historia nosotros tenemos la información completa. Por más números que nosotros tiremos, vamos a sumar, vamos a restar y los números nos van a dar. Porque tú y yo no tenemos toda la información. Tú y yo no vemos toda la historia. Y por eso tú y yo no tenemos la autoridad de pronunciar la sentencia final. Cuando nosotros destruimos al hermano con nuestras palabras, nos sentamos en una silla que solamente le pertenece a Dios. Nos sentamos en una silla que solo le pertenece a Dios. Y esa es la silla del juez. Nos ponemos por encima de la ley. Eso es lo que dice Santiago en ese mismo texto. El que habla mal de un hermano o juzga mal o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Nos ponemos como los rectores. Si juzgamos la ley, convertimos nuestro pecado no en un pecado contra el hermano, sino en un pecado contra Dios. Porque tú y yo no hemos dado ninguna ley. Dios es que la ha hecho. Y si yo murmuro y me pongo sobre la ley, le estoy diciendo a Dios, Dios, mi ley es mejor que la tuya. Nos ponemos por encima de la ley. Cuando comenzamos a leer este texto, pareciera como si la murmuración es un pecado solo contra el hermano, pero Santiago nos lleva a ver que es un pecado contra la ley de Dios, y si es contra Dios mismo, y así nos enseña la palabra. Mira lo que pasa en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 8. El Señor ha sacado al pueblo de Egipto, están en el desierto, y allí entonces comienza una discusión, comienza una queja del pueblo, una murmuración. ¿Sabe por qué? Porque ellos se están quejando, a pesar de que Dios los está sosteniendo, están murmurando porque ellos no tienen o Dios no les da lo que ellos quieren. Y entonces comienzan a murmurar. Y mira lo que dice la palabra de Dios. El Señor entonces llama y les dice a Moisés: yo he escuchado la murmuración del pueblo, que no han murmurado contra ti, sino contra quién, contra mí, dice el Señor. Mira cómo lo dice. Moisés dijo: esto sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarse por la mañana, porque el Señor ha oído sus murmuraciones. ¿Contra quién? Contra Él. Pues, ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, dice Moisés, sino contra el Señor. Mi hermano, cuando tú y yo estamos murmurando a alguien, no estamos murmurando a esa persona, estamos murmurando ¿a quién? Estamos murmurando a Dios. Mira otro texto, Números capítulo 14. Números capítulo 14, tenemos una situación similar. Aarón el pueblo se ha rebelado contra Dios. Dice: entonces toda la congregación levantó su voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón. Eso dice el versículo 2 del capítulo 14 del libro de Números. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón. Ahora en ese mismo capítulo, mira el versículo 27. ¿Qué dice el versículo 27? Entonces ahora Dios está hablando con Moisés y dice: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? Pero como que no cuadra. En el versículo 2 dice que murmuraron contra Aarón y Moisés, y en el 27 Dios dice que murmuraron contra él. Mis hermanos, nuestra murmuración no es contra la gente, es contra Dios, porque Dios es que ha dado la ley. Dios es que ha puesto a esa persona allí. Entonces nosotros estamos diciendo: Dios, yo tengo mejor juicio que tú. Se lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Imagínate que tu hijo va a algún lugar, tu hijo lo invitan a un cumpleaños, y tú preparas a tu hijo de la mejor manera posible con lo que tú tienes, y tú le dices a tu hijo: tienes que comportarte bien, tienes que hacer esto, no te empujando a los otros niños en la fila, no te pidiendo que te den a ti adelante. Pero el niño llegó al cumpleaños y allá se robó el show. Y todo lo que tú le dijiste que no hiciera fue exactamente lo que él hizo. Y cuando se acabó el cumpleaños, comenzaron a darle tijera a tu hijo y a decirle: ese muchachito tan indeseable, tan malcriado, mira lo mal que se portó, mira lo que hizo esto, hizo aquello. ¿Está murmurando a quién? No, se está murmurando a nosotros los padres. Porque en el fondo de la conversación lo que están diciendo es: si ese muchachito no tiene costumbre, es porque sus padres no le dan costumbre.
Santiago está diciendo aquí que no te olvides que cuando tú estás murmurando a alguien, estás murmurando ¿a quién? A un hermano. Y ese hermano tiene un padre. Y ese padre es Dios. Entonces, cuando tú y yo murmuramos al hermano, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos murmurando a Dios. Y nos estamos poniendo por encima de Dios. Y estamos violando la ley de Dios que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hablar en contra del hermano es violar la ley del amor. La ley de Dios que dice, ama a tu prójimo, pero nosotros decimos, nosotros destruimos al prójimo. La ley que dice, busca la restauración, y nosotros decimos, pero yo prefiero la exposición, exponerlo y que todo el mundo sepa lo que él ha hecho. La ley dice, sé misericordioso, y nosotros decimos, vamos a condenarlo, porque él lo hizo mal. El problema no es que solo quebrantamos la ley. El problema es que nos convertimos en jueces de la ley al punto de decir, yo decido cuando la ley aplica o no. Y ese lugar le pertenece solamente a Dios. Estamos yéndonos totalmente en contra de lo que Dios nos ha mandado. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios y como dice el versículo 10, nos humillamos en la presencia de Dios, tenemos que comenzar a pedirle al Señor, Señor, ayúdame a que tu palabra sea la que me gobierne. No mi deseo, sino tu palabra. Comenzamos a decir, quita el orgullo que quiere decidir por mí y llévame a una vida de humildad que quiere decidir por lo que a ti te glorifica y te agrada. Aún tenga que soportar cosas de aquel hermano que yo no quiero. Es cuando nos comenzamos a preguntar, ¿quién gobierna mi corazón? ¿La ley de Dios o mi enojo? ¿La ley del amor o mi orgullo? ¿La ley de la libertad o mi deseo a condenar a los demás? ¿Qué hacemos nosotros? Un creyente que ha aprendido a amar a Cristo. Un creyente y una iglesia madura que quieren vivir una fe verdadera no es una persona o una iglesia que nunca corrige. Es una iglesia que corrige, pero en base al amor y a lo que Dios ha establecido. No en base a la arrogancia. Confronta bíblicamente, pero no convierte la reputación del hermano en el entretenimiento de la temporada. No hacemos series con el otro, aplicamos la palabra de Dios. Mis hermanos, lo más fácil de la vida es caer en la murmuración, pero nosotros tenemos que amar a Dios, que obedecerlo, aun cuando el prójimo me incomoda, me decepciona, cuando nos hiere. Y la fe verdadera no justifica la crítica, sino que reconoce a Dios como el juez para no destruir con las palabras. Reconoce a Dios como el juez para someterse humildemente a la ley, pero también para negarse a ocupar el lugar de Dios. Para negarse a ocupar el lugar de Dios. Mira lo que continúa diciendo Santiago, la última parte del versículo 11. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Pero hay un solo legislador, dice Santiago. Hay un solo legislador y juez. Y le agrega algo que debe ser importante para nosotros. Y ese legislador y juez es poderoso para salvar y destruir. Ese es el corazón teológico de este texto. Hay un solo juez que tiene todo el poder en sus manos. Ese legislador es Dios. Es Dios porque es Dios quien establece la norma. Es Dios que decide lo bueno y lo malo. El que revela lo justo y lo injusto. El que ha determinado cómo debemos amar, hablar, corregir, perdonar y restaurar. Es Dios el único juez que juzga conforme a su ley perfecta. Nosotros vemos todo fragmentado, mis hermanos. Nosotros vemos una parte de los hechos, pero Dios lo ve todo, en su totalidad. Nosotros escuchamos versiones incorrectas, pero Dios conoce la historia a la perfección. Nosotros observamos acciones externas, pero Dios mira el corazón. Por eso Él es el juez perfecto. Nosotros nos equivocamos al juzgar, pero Dios juzga con perfecta justicia. Por lo tanto, la silla del juicio le pertenece solamente a Él. Santiago nos está diciendo, hermano, bájate de esa silla que no es tuya. No juzgues
al hermano si tu juicio simplemente será una murmuración. No lo hagas. No lo hagas. Recuerda, no está diciendo esto que no tengamos responsabilidad. La Biblia nos llama a exhortar, a corregir, a perdonar, a confrontar el pecado, a defender la verdad, a cuidar la unidad de la iglesia. Pero ninguna de esas responsabilidades nos convierten a nosotros en el juez final. Solo hay un juez y legislador, y es Dios. Tú y yo podemos ser instrumentos de restauración, pero no somos los dueños del tribunal. No somos los dueños del tribunal. Dios es el dueño. Tú y yo podemos aplicar la palabra y estamos llamados a aplicar la palabra, pero no a reemplazar al legislador. Podemos discernir frutos, pero el único que conoce de manera exhaustiva el corazón es Dios. Podemos advertir del peligro, pero no podemos dar la sentencia final. No podemos hacerlo. El orgullo quiere más autoridad siempre de la que Dios nos ha dado, por eso nos extralimitamos. Recuerda que en el versículo 1 al 3 de este capítulo 4 nos dice que el orgullo nos lleva a la enemistad con Dios, a rendirnos delante de Dios. Y aquí nos dice, el orgullo te va a llevar a sentarte en el tribunal de Dios. Nosotros tenemos que reconocer que hay límites para nosotros. Y tenemos que reconocer, yo no soy el Señor, no soy el juez, no soy soberano. Yo soy una criatura, yo soy un siervo, yo soy un hermano entre hermanos. Y reconociendo eso, entonces tenemos que mirar al Señor, que mirar al juez, que pedirle a Él. Pedirle a Él que nos restaure y que nos use como instrumentos no de murmuración, sino de restauración. Porque todo el juicio ha sido puesto en las manos del Señor. Mi hermano, cuando está pasando algo, en vez de ir donde la persona incorrecta y murmurar, nosotros tenemos que ir a los pies de la cruz de Cristo y orar y traer esa situación delante de Él. Mira lo que dice Juan capítulo 5, verso 22. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Y al Hijo lo tenemos tú y yo cada día en nuestra vida. Y tenemos un camino abierto para llegar a Él. Y llegar a Él como juez. Ir donde Él a decirle, Señor juez, mire esta situación que afecta al hermano. Y ponerlo en las manos del Señor. ¿Y sabes qué va a pasar? Entonces Cristo va a juzgar de manera correcta y nos va a llevar por el camino correcto. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Cristo fue juzgado de manera severa por el pecado que tú y yo cometimos. Fue acusado falsamente. Y le abrieron todo un tribunal para acusarlo. Sus palabras fueron tergiversadas, sus intenciones fueron malinterpretadas y fue condenado de manera injusta, como tú y yo estamos condenando muchas veces a los hermanos. Y mira lo que dice el apóstol Pedro. Mientras eso pasaba, mientras él estaba siendo ultrajado, él no respondía ultrajando, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cristo respondió el ultraje, no respondió al ultraje con ultraje. Él no tomó venganza con la lengua, sino que se encomendó al juez justo. Hermano, yo quiero que tú sepas eso también. Cuando tú y yo murmuramos, aunque muchas veces lo queremos vestir de espiritualidad, no estamos haciendo otra cosa que tomando venganza con nuestras palabras por aquellos que nos han herido, por aquellos que han hecho algo en contra nuestra. Y eso debe parar. La palabra dice, el Señor hablando, mía es la venganza. No ore para que el Señor te use como instrumento. Ora para que el Señor te ayude a confiar en su justicia. No uses las palabras como un arma de destrucción masiva. Pídele al Señor que te ayude a controlar, que te ayude a tener la confianza de esperar en Él en cualquier situación. Pon eso en la cruz del Señor, porque ese legislador obedeció la ley que tú y yo quebrantamos. Dice la Biblia que el justo murió por los injustos. El único que podía condenarnos vino primero a salvarnos. Así que cuando te enfrentas a esa situación, antes de actuar, ven a los pies
de Cristo. Porque tú y yo no vamos a abandonar la murmuración porque queremos ser más amables. Tú y yo no vamos a abandonar la murmuración porque queremos ser más educados o amorosos. Tú y yo vamos a abandonar la murmuración cuando entendamos que al igual que el hermano que nos ha herido o que lo ha hecho mal, nosotros necesitamos ser alcanzados por la gracia del Señor. Y cuando venimos a la cruz, el Señor nos recuerda que nosotros también necesitamos gracia, que nosotros también necesitamos misericordia, que nosotros también necesitamos perdón, que si yo estoy de pie y no he caído como el hermano, lo estoy no por mi fuerza, sino por la fuerza de Cristo en mí. Entonces, ven a los pies de Cristo cada día. Ven a los pies de Cristo cada día. Pídele al Señor que te cubra con su gracia. Cuando la lengua tiembla y quiere soltar, pídele al Señor, Señor, amárrame y dame la gracia que tú has tenido conmigo para aplicársela al hermano. Nosotros necesitamos a Cristo en nuestro corazón cada día. Necesitamos a Cristo en medio de nuestras palabras. Necesitamos a Cristo en medio de nuestros pensamientos. Necesitamos que la cruz de Cristo sea el punto de enfoque donde cuando nos vamos a caer nosotros miremos hacia allá. Los malabaristas que cruzan, o mejor dicho, equilibristas que caminan entre dos puntos a través de una cuerda, tienen un punto fijo de enfoque, tienen una balanza. Y cuando el cuerpo se desbalancea y pareciera que van a caer, ellos buscan el balance con esa vara que tienen en las manos, con el balancín, mirando su punto fijo. Es decir, que ellos pueden ir caminando y pueden ir hablando mientras caminan. Y simulan que se van a caer. Y hacen un sinnúmero de malabares para que uno se asuste, pero ellos van mirando un punto fijo. Y ese punto fijo los ayuda a estar en equilibrio. Y el balancín los ayuda a tener el peso en sus manos. Mi hermano, para abandonar el pecado de la murmuración y seguir adelante, nosotros necesitamos tener un punto fijo. Y ese punto fijo es Cristo. Y ese punto fijo es la cruz. Y necesitamos tener un balancín en nuestras manos que es su palabra. Y a medida que vamos caminando en nuestra cuerda floja, hay muchos que van cayendo. Y hay muchos que nos quieren hacer caer, pero nosotros seguimos mirando nuestro punto fijo. Y seguimos con el balancín abierto, con la palabra de Dios, nivelando nuestro caminar. Y cuando el Evangelio gobierna nuestro corazón, entonces, nosotros vamos a saber que no necesitamos destruir al hermano para sentirnos justos, para entender se hizo justicia. No necesitamos condenar al otro para esconder nuestras propias faltas. No necesitamos levantarnos sobre la caída de otro para sentirnos seguros. Nosotros podemos seguir adelante porque vamos a entender que ya nosotros tenemos la gracia que podemos aplicar a aquellos que caen. Para cumplir lo que nos dice la palabra de Dios, nosotros necesitamos reconocer que hay un solo juez y es Dios. Y ese juez ha puesto el juicio en la mano de Cristo su Hijo. Y de ese juicio ha brotado algo para ti y para mí, que es la gracia. Pero esa gracia no se detiene allí. Esa gracia tiene que seguir brotando hacia los demás. Tenemos que conocer a Dios como nuestro juez. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros lo conocemos de esa manera, entonces podemos recordar verdaderamente quién somos nosotros. Mira cómo termina el texto. Versículo 12. Después que él habla de que hay un solo legislador y juez, que es poderoso para salvar y para destruir, mira lo que dice. Pero, ¿quién eres tú que juzgas al prójimo? ¿Quién eres tú que juzgas al prójimo? El prójimo hizo algo malo, pero ¿quién eres tú? Santiago nos está diciendo, pero ¿y qué es lo que tú te crees, muchacho? Eso es lo que Santiago está diciendo allí. ¿Y qué es lo que tú te has llegado a creer? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Santiago no nos está pidiendo información. Santiago no quiere que tú le digas, yo soy Juancito Trucupey, vine de tal sitio, porque Dios lo sabe. Santiago lo que quiere es que tú sepas que hay una condición en ti que te hace ser diferente a Dios. Dios es un legislador que tiene el poder para destruir, para salvar y para destruir. Pero tú y yo no tenemos ese poder. Santiago dice, ¿qué es lo que tú te crees, muchacho? Y no lo está haciendo para negar nuestra dignidad en Cristo. No lo está haciendo para bajarnos
digamos, la cuota de saber que somos hijos de Dios, herederos, miembros del cuerpo de Cristo, que somos templo del Espíritu Santo. Santiago le está haciendo para que chocarnos y que entendamos que tú y yo no somos los jueces de la vida. Santiago está diciendo, muchacho, estate tranquilo. ¿Quién eres tú para meterte en eso? Lo que está diciendo. Santiago quiere que sepamos, tú y yo no somos omniscientes, Dios es omnisciente. Santiago quiere que sepamos que tú y yo no somos perfectamente santos. El hermano ha cometido una falta, pero tú y yo no somos santos, pero Dios es santo. Santiago quiere que tú y yo sepamos que tú y yo no somos completamente imparciales. Dios es imparcial. Que no conocemos las motivaciones del corazón, pero Dios la conoce. Santiago quiere con esa pregunta que tú y yo sepamos que no conocemos toda la historia. Pero Dios es omnisciente, Él la conoce. Él quiere que sepamos que tú y yo no somos los salvadores. Dios en Cristo es nuestro Salvador. Santiago quiere que tú y yo sepamos que tú y yo, a pesar de que murmuremos al hermano, no lo vamos a destruir, pero Dios tiene el poder para salvar y para destruir. Tú y yo no. Santiago quiere que sepamos que tú y yo no hemos dado la ley. Dios es el dador de la ley. Quiere que sepamos que tú y yo no ocupamos la silla del tribunal eterno, porque Dios es el único juez y legislador, y cada día tú y yo tenemos que recordar eso en nuestra vida. Tenemos que recordar que somos criaturas dependientes, limitados, pecadores salvos por la gracia de Dios. ¿Quiénes somos para murmurar y ocupar el lugar de Dios? Mis hermanos, cuando tú y yo murmuramos, estamos simplemente diciendo, el juez soy yo, y estamos ocupando el lugar de Dios. Estamos usurpando un lugar que le pertenece a Él. Por eso necesitamos temerle a Él. La lengua necesita tener temor de Dios, igual que las críticas, igual que la corrección, que la conversación privada entre los hermanos. Yo te voy a decir esto, pero entre tú y yo, cuidado, hermano, cuidado. Ponga a Cristo ahí. Y si esa conversación no puede ser entre tú, el hermano y Cristo, elimínala, no la tengas. Porque no puede ser entre tú y yo solamente. Él tiene que estar ahí. Él tiene que estar ahí como nuestro juez. Él tiene que estar ahí como el legislador. Él tiene que estar ahí como el que tiene el poder para juzgar, para salvar y para destruir. Así que, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿De qué manera reconocemos nosotros a Dios como el juez de nuestra vida? Ya Santiago nos ha hablado en parte de eso, sometiéndonos en primer lugar a Él y dejando que Él no juzgue al otro, sino que me juzgue a mí. Entonces traer mis intenciones delante del Señor. ¿Por qué yo quiero hacer eso? ¿Por qué yo quiero decir eso? ¿Por qué yo quiero hacer esa denuncia? ¿Por qué yo no puedo estar bien con el hermano que está conmigo? ¿Por qué mis palabras tienen que ser tan hirientes y destructivas? ¿Por qué no pueden ser, como dijo el Señor, en amor para salvar y restaurar a los demás? Mi hermano, cuando vamos a hablar de alguien, lo primero que tenemos que preguntar es, ¿yo puedo hablar con ese alguien de este tema? Si tú no lo puedes hacer, no lo digas, porque probablemente vas a caer en el pecado de la murmuración. Y no vas a pecar contra el hermano, vas a pecar contra Dios. ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Para qué? ¿Quiero exponer, quiero destruir o quiero restaurar al hermano? Y si quiero restaurar, entonces voy a usar el procedimiento que la palabra nos enseña. Además, recuerda también, hermano, que aún la palabra que sea verdad, si la usamos mal, se puede convertir en una palabra destructiva. Así que pon a Dios como tu juez. ¿Estás caminando con Dios? Convierte a Dios en el juez de tus pasos. Y Dios nos ha dado el manual para que podamos andar bien, es este que está aquí. Lo que yo quiero decir, ¿se corresponde con lo que dice la palabra? ¿Lo estoy haciendo según el procedimiento que me ha sido dejado en la palabra? No es que se trate de procedimientos, pero hay una enseñanza clara para nosotros en cuanto a la resolución de conflictos. Lo que yo estoy haciendo, he orado al Señor, he venido a la cruz de Cristo a decirle, Señor, mira, esta es la situación, ¿qué hago? Cuando vayamos a decir, entonces, pongámonos en las manos de Dios, pongámonos en las manos de Dios.
Pero no solamente ponte en las manos de Dios para no hacerlo tú, también, hermano, para que nadie lo haga contigo, para que nadie lo haga contigo. Y te voy a dar una técnica. Cuando alguien venga a decirte algo, inmediatamente diré, pero vamos a hablar con él. Corta el chisme y la murmuración inmediatamente desde su raíz. Y al final de todo, el Señor se va a glorificar en medio nuestro. Porque el juicio de Dios es perfecto. Y lo que viene de Él, dice Santiago, es lo bueno y lo perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de dónde? De Dios. Y eso tiene que ver con todo lo que tú y yo hacemos. Así que sometámonos a Dios, pero hagámoslo a Él el juez de nuestra vida. Y el Señor nos ayudará a seguir adelante. Padre, gracias por tu misericordia y por tu palabra. Gracias, Señor, porque nuestro pecado, nosotros sin parámetro alguno, caemos y recurrimos al pecado de la murmuración y te quitamos de tu lugar para usurparlos nosotros. Perdona nuestro pecado y ayúdanos a entender que tú eres nuestro juez, que tú eres el juez que nos guía a no destruir con nuestras palabras, que tú eres el juez, Señor, que nos ha dado la ley. Tienes el poder para salvar, para condenar y aún dice tu palabra para destruir aún en el infierno. Pero ayúdanos a entender que tú eres el juez grande y nosotros somos pequeños. Y te necesitamos a ti para que nuestra vida camine en la manera en como tú has diseñado. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Y amén.